si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Me llama la atención el libro de Génesis, cuando ahí estaba Caín y Abel, dice la palabra de Dios, que los dos ofrendaron de lo que Dios le había provisto. Caín vino y trajo la ofrenda a la presencia de Dios, y Abel también, dice la palabra de Dios. ¿Dónde está el detalle? En que dice la Biblia que Abel dio lo primero, la primicia, lo mejor de lo que Dios le había dado. ¿Dónde está el detalle? Que Caín también trajo la ofrenda. Pero hay un detalle en la palabra de Dios, y es que Caín trajo de lo que le sobró. Pero dice la Biblia, andando el tiempo, cuando se acordó de que tenía que traer la presencia de Dios, entonces lo trajo. No fue lo primero. Entonces yo no hago nada con levantarme en la mañana, con ir a mi teléfono, yo no hago nada con levantarme, lavarme la boca, yo no hago nada con levantarme, ir para el trabajo, para mis estudios, y cuando yo me acuerde antes de acostarme, decirle gracias por el día de hoy, Señor. Porque es la manera en la que nosotros procedemos como Caín, andando el tiempo cuando nos acordamos, porque queremos la promesa, queremos la tierra prometida, queremos, como Dios le dijo a Moisés, yo te voy a sacar y te voy a conducir a una tierra prometida. Pero el lugar no es la bendición no era Canaán para Moisés y el pueblo de Israel. La bendición no era Canaán, la bendición era Dios. De nada servía que entrara a una tierra prometida si el que lo prometió, el que le dio la promesa, no iba a entrar con él. Por eso Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. En otras palabras, déjame decirte, si tu presencia la tengo en el desierto, aquí déjame. El desierto representa lugar de necesidad, lugar de escasez. Pero Moisés estaba claro de que la presencia de Dios ahí estaba con ellos. El pueblo siempre murmuraba, siempre se quejaba. Pero ¿dónde está lo importante de todo esto? Que cuando tenían hambre, ahí estaba la codorniz. Cuando querían comida, ahí estaba el maná. Cuando querían agua, ahí descendía de la roca. Cuando tenían miedo, ahí estaba la columna de fuego cubriéndole. Cuando el sol les molestaba, ahí estaba la columna de nube. Y aún así, a ellos no les interesaba la presencia de Dios. Le interesaba la promesa de entrar a Canaán. Le interesaba la provisión que iban a obtener. De esa misma manera, cada uno de nosotros a veces procedemos. Y a medida que va pasando el día, pasan las 8, las 9, las 10, las 11, y llega la hora de dormir, y nos damos cuenta de que tenemos la bendición, pero no al que la da. No nos acordamos de Dios en ese momento. Y entonces procedemos de la misma manera que hizo Caín. Y entonces quieres la bendición. Andando el tiempo que tú vas a traer a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo es posible? Quiero decirte algo, hermano. A veces muchos de nosotros queremos recibir tantas cosas de Dios, pero no lo queremos hacer. Y yo no sé tú, pero la palabra dice que en el momento, en punto, en que nosotros decimos, Señor, aquí estoy. Cuando la presencia de Dios desciende a una persona, dice la palabra de Dios que hay muchas cosas que suceden. Cuando Moisés bajó del monte, dice la Biblia que no era el mismo Moisés que subió. Su rostro resplandecía. Cuando Pablo, en aquel entonces Saulo de Tarso, tiene un encuentro con Dios, dice la Biblia que no fue más el mismo. Dios le cambia el nombre y le dice, no te llamarás más Saulo de Tarso, sino Pablo. Cuando Dios tuvo un encuentro con Abraham, le dijo, no te llamarás más Abraham, te llamarás Abraham. Cuando Dios tuvo un encuentro con Jacob, le dice, no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, porque la presencia de Dios cambia el entorno. Aleluya. Y es por eso que yo necesito la presencia de Dios, no las promesas. Yo quiero que nos enfoquemos en algo importante, hermano. ¿Qué hacemos con una promesa si no tenemos a aquel que te la dio? Y Dios no te va a dar nada para que no lo disfrutes. Si Dios te prometió un hijo, lo vas a disfrutar. Si Dios te prometió una casa, lo vas a disfrutar. Si Dios te prometió trabajo, lo vas a disfrutar. Si Dios te prometió su presencia, ahí también lo vas a disfrutar. El apóstol Pablo dice la palabra que tuvo un encuentro con Dios y él dijo algo importante: ya no vivo yo,
Siempre nos enfocamos, como siempre, en el negativo. Y a veces hablamos de Judas, hipócrita, que entregó a Cristo por 30 piezas de plata. Y decimos, bueno, pero Judas, que era un traidor, era uno de los más apacibles de los discípulos, el que traía la gracia, el que venía y se reía, el que le daba un beso. Y él estaba traicionando. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos actuamos como Judas? Hermano, por favor, ¿me puede poner el primer video que le di? Miremos este video un momentico rápido, es bien corto. ¿Sí o no? Estamos vendiendo a Cristo por distracciones. Judas lo vendió por dinero, pero sigue siendo vendido, de una manera o de otra. Nosotros también actuamos como Judas, ¿sí o no? Ahora hay un peligro que yo quiero que nosotros podamos entender en este mundo, que es el peligro de perder su presencia. ¿Por qué yo pierdo la presencia de Dios? Primero, perdemos la presencia de Dios por falta de comunión. ¿Qué hace mi comunión con Dios? Mi reposo, mi tiempo de oración a Dios, mi tiempo de leer la palabra de Dios, mis relaciones. Todas esas cosas hacen mi vida de relación con Dios mejor. Es como el pasaje de aquellos 4 hombres que llevaron a Jesús, aquel paralítico que se encontraron, los 4 amigos aquellos. No sé cuántos lo han leído en la Biblia. Lo hemos comentado en el servicio pasado de jóvenes, lo comenté igual. Quiero decirte algo, hermano. Júntate con personas que sean capaces de llevarte a Cristo. A veces nosotros nos juntamos con gente que no nos lleva a Cristo, sino a la perdición. Entonces no sabemos, por eso le estoy diciendo, nuestras amistades pueden ser un obstáculo. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios fluya de una manera especial. Mis amistades no vienen a mí, yo las elijo. No porque me vino y me sedujo. Dice la Biblia que Dios te da autoridad sobre todas las cosas, para elegir, para decir lo que es bueno, lo que es malo. Pero yo elijo mis amistades, y tú sabes cuando una amistad es capaz de romper el techo por ti para llevarte a Jesús. Si tu amistad no te va a llevar a Jesús, rómpelo. Si tu relación y tu noviazgo no te van a llevar a Jesús, rómpelo. Hermano, es la única manera en la que nos podamos, presentar a Cristo como un sacrificio vivo, aceptable y agradable a su presencia. Hay muchas cosas que rompen la presencia de Dios. Si esta es la palabra de Dios y yo me relaciono con ella, yo no conozco al Dios de esta palabra. Porque dice que la palabra de Dios hablada es viva y es vida en nosotros. Si yo no la leo, Dios me va a hablar. Porque a veces queremos escuchar a Dios, que alguien venga y nos profetice, que venga un profeta y nos diga cómo está mi vida, que venga un predicador y me diga que Dios le habló sobre mí y me diga para saber qué hacer. Hermano, lo que nosotros tenemos que hacer está aquí. Lo que no lo conocemos porque no tenemos un encuentro con el Dios de esta palabra. Dios no nos habla porque no leemos Biblia. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que cumple el propósito por el que está aquí. Pero si yo no la leo en el estudio, yo no voy a saber nada más. Palabra del Señor. Entonces la falta de oración, porque la oración es lo que nos lleva a la presencia de Dios. La oración no es hablar, la oración no es voy a orar ahora para que Dios me responda a un problema que tenga, para que Dios me resuelva una situación en la que estoy. Eso no es la oración. La oración tiene parte, y la primera parte de la oración es agradecimiento. Es decirle gracias, Señor, porque aquí estoy. Gracias por la vida. Es ser agradecido por todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. La oración lleva una parte también en la que yo empiezo a pedirle a Dios por mi necesidad. Señor, mira, estoy pasando por este problema, estoy atravesando esta lucha, estoy pasando por esta situación. Yo necesito que me hable, que me muestre. Sí, es aleluya. Voy a hacer un poquito más fuerte. Si la persona que se sienta al lado tuyo en la congregación te molesta constantemente para que tú no escuches la palabra de Dios, sepárate de él. Porque eso no le agrada a Dios. Porque el diablo va a usar lo que tenga que usar para que tú no escuches su palabra. Porque esto es vida, esto transforma, esto cambia, esto liberta. Y el enemigo no va a querer que eso pase en tu vida.
Y como nosotros a veces no estamos bien, no nos damos cuenta de eso. Y nos distraemos con cualquier cosa. Nos distraemos como vino vestido aquel. Nos distraemos. Mira, porque ya sabemos más o menos quién se siente en cada lugar. No vino no sé quién, no vino el otro, no vino el otro, no vino el otro. Y no estamos en la palabra, estamos pasando asistencia en la iglesia. Y que a nosotros nos pagaron por eso. Y estamos pasando la asistencia en la iglesia en vez de la presencia de Dios. Con la persona con la que tú te relaciones puede afectar tu relación con Dios. Voy a mostrarte solo un detalle. Ponme un video que tengo ahí. Es bien corto también, mira esto. Lo negativo también se quita. El que anda con sabio, más el que anda con necio, ahí lo dice el hombre más sabio de la tierra, Salomón, en su palabra. Con quien tú andes puede acabar contigo o puede bendecirte. ¿Quién elige con quién andar? Nosotros. Siempre digo, dime de alguien que cayó y te diré de alguien que se descuidó. ¿De qué se descuidó? De la oración, de la búsqueda de la palabra, de la relación con Dios. ¿Y por qué te digo que la presencia de Dios cambia todas las cosas? Y me llama la atención el pasaje en el que Jacob va a ir a luchar por su bendición con aquel ángel que representaba la presencia de Dios en aquel lugar. Y dice la palabra que por toda la noche estuvo peleando su bendición. Y estaba diciéndole que la oración tiene partes, y una de las partes de la oración es cuando yo tengo que callarme para que hable Dios. Porque nosotros pensamos que la oración es gracias por este día, gracias porque me levanté, gracias porque ha sido bueno y para el trabajo. ¿En qué momento yo escucho la voz de Dios? Si no tengo tiempo. ¿En qué momento de mi oración yo me callo en silencio para escuchar lo que Dios quiere para mí? ¿En qué momento? ¿Cómo yo puedo saber que esa es la voz de Dios si no me da tiempo de escucharla? Y me llama la atención cuando Jacob se presenta allí en Peniel por luchar algo que él desde que nació la perseguía. Todos sabemos la historia de Jacob y Esaú. Esaú nace primero que Jacob, y Jacob nace agarrado con gemelo del talón, del calcañal de su hermano, porque quería salir primero, porque entendía la prioridad que era de ser el primero, de ser el patriarca, de obtener la bendición de Dios, y en todo tiempo la luchó. Cuando llega ahí a Peniel, dice la palabra de Dios que ahí se le aparece el ángel. Y cuando el ángel se le aparece, él lucha con él hasta el amanecer. Toda la noche peleando su bendición. Y dice la palabra de Dios que cuando él llega y ya va amaneciendo y la gente tiene que irse. Y entonces el ángel, ¿qué hace? Le fractura, le quiebra el muslo. Y desde ese entonces Jacob empieza a cojear de su pie. Lo que me llama la atención es que a él no le interesó lo que podía padecer por obtener la bendición, por obtener la presencia de Dios. Jacob, cuando empieza, que le fractura precisamente el muslo, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, aleluya, que él empieza a cojear de su pierna y pierde, ¿qué cosa? Estabilidad. Ya no caminaba como él caminaba antes, empieza a cojear porque empieza a perder estabilidad. La misma cosa pasa cuando cada uno de nosotros no tenemos la presencia de Dios. Creemos que estamos muy estables, pero cuando viene el ángel y quiebra la pierna, entonces ahí es cuando nosotros entendemos cuál es la estabilidad en Cristo. Ahí es cuando nosotros nos enderezamos, ahí es cuando aprendemos a caminar por el camino correcto. Yo no sé si tú estás esperando el ángel que venga para luchar tu bendición. Lo único que te puedo decir es que no hacemos nada con la promesa si no tenemos al que la dio. No hacemos nada, hermano. De
De nada nos sirve obtener la promesa si no tenemos aquel claro. ¿Cuánto alabamos el nombre del Señor? La presencia de Dios te cambia el nombre, hermano, como les estaba explicando. Cuando la presencia de Dios estuvo ahí con el profeta Elías, estaba ahí él con 450 profetas de Baal y él solo de Dios. Y empezó a profetizar. Empezó a decir de que no iba a llover sobre la tierra y frente al rey Acab y la futura reina. Él profetizó, no tuvo temor. Cuando tú tienes la presencia de Dios, sabes a quién dirigirte, sabes a quién profetizar, porque tú vas a escuchar la voz de Dios y la vas a obedecer. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. La presencia de Dios te hace ver las cosas que no son como si fuesen. Y Él le dice: asómate y ve, porque viene un gran agua. ¿Pero cómo que agua así? Asómate y ve. Pero yo no veo nada. Muévete y ve. Y cuando regresa: pero yo no veo agua ninguna. Regresa y ve. Empieza a ver con los ojos de Dios. No había agua, pero empieza a ver con los ojos de Dios. Porque cuando tú y yo vemos con los ojos de Dios, donde no va a llover, empieza a llover. Porque empezamos a ver las cosas que no son como si fuesen. Porque el apostoncillo se endereza. El hijo que no quiere venir a Cristo regresa. El padre, aleluya, que no ha perdonado a su hijo, lo perdona. Y va entonces y así ve, conforme dice el profeta, y dice: oye, ahora sí veo. Estoy viendo una pequeña nube. Es como del tamaño de la palma de un hombre, no importa. Eso sobra. Lo único que tiene que entender es que en las manos de Dios lo poco es mucho. Un gran agua se avecina, pero si lo que es una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre, no importa. Eso sobra en las manos de Dios. Las cosas, lo poco en las manos de Dios es mucho. ¿Cuánto le dan ese nombre? Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Y quiero hablar de una historia. Voy a poner una foto que tengo ahí. Y voy a hablarle sobre algo que quizás muchos aquí juegan, comparten. ¿A cuánto le gusta el ajedrez? ¿A cuánto le gusta el ajedrez? Es un juego de conocimiento. ¿Sabes qué me llama la atención del ajedrez? Yo meditando en el ajedrez. Y quiero decirle algo. La pieza más frágil del ajedrez es el peón. Es el peón, la más frágil. Si no sabes cuál es el peón, es esta primera línea. Son las más frágiles. ¿Sabes por qué? Porque siempre son las piezas que dan la cara. Son los que se enfrentan y cuidan a quienes, los grandes de atrás. Son las piezas más frágiles. Pero hay algo que me llama la atención del peón. Es la única ficha que camina para adelante y nunca da un paso atrás. ¿Sí o no? Y yo comparo a la iglesia, a nosotros, con el peón. Somos los más insignificantes. A veces la gente no te toma en cuenta. A veces no estás en el liderazgo. A veces nadie te mira. Pero Dios sí lo hace. Porque tú y yo tenemos que entender algo. Tenemos que dar la cara para proteger aquí a nuestros prójimos. No importa si ellos son grandes. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces nos hieren con una palabra, con una acción. Nos hieren, gloria a Dios, con algo de descrédito que no nos deja avanzar o crecer. Porque nos estamos viendo como los peones, como los menos insignificantes. Porque estamos protegiendo a los grandes. Pero quiero que aprendan la única ficha que cuando llega hasta el final, el peón dice que cuando llega al final deja de ser peón y pasa a ser reina. ¿Qué es lo que le quiero decir? No importa si tú vas paso a paso, intentando, aleluya, evadir los obstáculos en las luchas. Cuando tú llegues a la meta, tú no vas a ser siempre un peón. Tú vas a ser una reina. Tú vas a ser un hijo de Dios. Tú vas a ser un príncipe del reino de los cielos. No importa si muchos te están viendo como peón. No importa quién está protegiendo. Tú tienes que seguir adelante. Pase lo que pase. Señor, me equivoqué. No lo he logrado. Avanza. Señor, mira, es difícil.
Dios. Y a pesar de ser la pieza que más fácil se entrega, porque vienen los demás a comérselo, que andan protegiendo los grandes. Siempre el que llega al final, el que persevera hasta el final, ese obtiene la victoria. Ese obtiene la corona. Es difícil que mira, Señor, que no puedo más. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La Biblia es suficiente para levantarte, para restaurarte, para consolarte, para sanarte cualquier herida que tengas, lo que sea. Dios es especialista, hermano, en restaurar. Dios es especialista. Todo depende de quién, de nosotros. ¿Qué tanto estamos dispuestos por acercarnos a su presencia? ¿Qué tanto estamos dispuestos por subir al monte? ¿Qué tanto estamos dispuestos por pagar el precio, por el servicio? Ellos están sirviendo a los grandes, pero es que la Biblia dice, aleluya, que los grandes en el reino de Dios son los que sirven. Son los siervos, los grandes, los que llegan grandes en las cosas de Dios. Póntelo en su nombre. Y voy a terminar con algo que tengo aquí. El verdadero cristiano que está lleno de la presencia de Dios, escucha esto, hermano. Dice así: el verdadero cristiano lleno de la presencia de Dios obtiene el corazón de un león para tener la valentía para enfrentar todas las cosas que mueren. Tiene la paciencia de un elefante para saber esperar en el tiempo de Dios. Tiene la fuerza de un asno para llevar las cargas de los que no lo pueden llevar. Tiene la piel de un rinoceronte para sufrir escarnio, calumnias, críticas y censuras. Tiene el olfato de un perro para saber discernir, entre lo que es bueno y lo que es malo. Tiene la diligencia de una hormiga para saber moverse entre todos sin serle de tropiezo a ninguno. Tiene la vista de un águila para ver desde otra distancia y desde otra altura. Y tiene tantas vidas como un gato, porque sabe romper caídas y levantarse de nuevo. Esos somos tú y yo, los que amamos la presencia de Dios. Te invito a ser puesto en pie. Gloria al nombre del Señor. Yo como alabanza, gloria a Dios, si puede pasar adelante. Yo te voy a invitar, hermano, que puedas cerrar tus ojos por un momento. Gracias, Señor. No sé si has estado caminando lejos de la presencia de Dios. No sé. Y esto va para todos los que aquí estamos. Esto va para mí. Esta palabra, primero que todo, es para mí. Todos necesitamos la presencia de Dios. Todos. No sé si en algún momento has descuidado la presencia de Dios. No sé qué tan lejos o tan cerca puedas estar de su presencia. Pero yo te voy a pedir que subas al monte, como Moisés. Que puedas responder de la misma manera en la que respondió Moisés. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Yo quiero estar en el lugar, aunque sea el más difícil, pero con tu presencia. Ayúdame, Señor, a amar tu presencia, porque mejor es tu presencia que la vida. Porque si nosotros no vivimos para servir, no servimos para vivir. Si nuestras vidas no sirven para el servicio, para servir a los demás, yo no sirvo para vivir. Porque para eso nos ha llamado el Señor, para servir. Señor, aquí estamos. Ayúdanos, Señor. Quizás aún estamos en Egipto. Quizás estoy en el desierto, pero lejos de tu presencia. Quizás has visto la mano de Dios, los milagros, Dios moverse en tu vida, Dios obrar el milagro a tu favor, pero su presencia sigue estando lejos. Y yo no quiero que hoy puedas obtener muchos beneficios de Dios si al final no lo tienes a Él. ¿De qué sirve obtener la tierra prometida, que fluye leche y miel, si al final aquel que me la dio no está conmigo para disfrutarla? ¿De qué me sirve esa tierra prometida?
sé cuántos beneficios puedas estar disfrutando hoy de lo que Dios te ha dado. Pero no tenemos al Señor. No tenemos su presencia. Y yo no sé tú, pero yo quiero que el Señor me diga: tu presencia irá conmigo y yo te daré descanso. Y que puedo decir como Moisés: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar.